Ahora nos vamos a adentrar en una de las partes un poco más moviditas de JDBC. ¿Por qué? Porque tendremos que aprender a procesar los datos que me devuelve la base de datos. Recordemos que teníamos por un lado la base de datos y por otro la aplicación Java. Anteriormente nosotros podíamos armar cuando insertábamos, modificábamos o eliminábamos algo, lo armamos en Java y directamente lo mandábamos a la base de datos para que se vea impactado. Acá lo que tendremos que hacer es, desde Java, ir a pedirlo, lo traemos y de ahí lo tenemos que interpretar, que ahí es donde está un poco el secreto, que es lo que yo les mencionaba. ¿Cómo lo vamos a interpretar? Imaginemos que yo consulto y digo, tráeme todos los empleados, supongamos de EC, y me va a traer a Xavi en primera posición, al siguiente, toda la lista. Eso es si pedí todos. Entonces, la respuesta de eso van a ser muchas filas de esa tabla hacia Java, lo cual yo tengo que desarmarla, ya que cada fila tiene columnas. Pero supongamos que yo solo pido un empleado, el encargado de los videos, me va a traer al primero. Yo agarro esa fila y tengo que desarmar una sola fila dependiendo de las columnas que yo traje. Entonces ahí está un poco el secreto. Así que vamos a verlo en la parte práctica para entenderlo un poco más. Lo que haremos en esta parte práctica será abordar los métodos de consulta, más puntualmente aplicárselos a nuestro usuario DAO. Anteriormente nosotros usamos guardar, modificar o eliminar y lo que haremos ahora será desarrollar y crear el buscar usuario por correo electrónico. ¿Cómo empezaremos haciéndolo? Pondremos public usuario, buscar usuario por correo. Le vamos a agregar todo electrónico. ¿Por qué digo que devuelve un usuario? Porque justamente lo voy a buscar en la base de datos, lo voy a armar y lo voy a devolver. Todo esto lo tendremos que englobar en lo que es un try and catch. Así que vamos a darle forma. Y vamos a completar el catch. ¿Qué va a pasar? Recordemos que si entramos al catch es porque algo salió mal. Entonces, ¿qué es lo primero que haremos? Será desconectarnos de la base de datos y lanzar el error para que alguien más lo tome y lo mostremos. Entonces le ponemos throw punto y coma, y ahí estaría. ¿Por qué me está tirando error? Bien, me está tirando un error porque me está faltando añadir una cláusula throw al método, digo a la función. Entonces, tengo ya creado buscar usuario por correo electrónico, tengo ya listo lo que es mi catch ante algún problema. Y lo que me está faltando ahora es poner la parte del try, que es lo que más nos interesa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero que nada vamos a generar una consulta que va a ser un string. Vamos a poner SQL y acá la vamos a formular. ¿Qué va a decir esta consulta? Básicamente lo que quiero hacer es consultar en la tabla usuario todo aquello que tenga la condición semejante a lo que busco. ¿Cómo voy a manejar esa condición? Si yo quiero buscar usuario por correo electrónico, es importante que me llegue el correo electrónico que va a ser el criterio de búsqueda. Entonces pongo string correo electrónico y ahí ya casi lo tendría. ¿Qué es lo que me quedaría por hacer? Elaborar la query. Directamente la voy a mostrar. ¿Qué dice esta query? Seleccioname todas las columnas o atributos de la tabla usuario, es decir, lo que pretendo es que me traiga una única fila, es decir, aquel usuario que matche con el correo electrónico que me llega por argumento en base al correo electrónico de la tabla. Teniendo yo ya lista mi consulta, lo importante es ejecutarla. ¿Cómo la voy a ejecutar? Anteriormente, en los métodos de guardar, modificar o eliminar, usábamos insertar, modificar o eliminar, que sabíamos que impactaba en la base de datos. En este caso, tenemos que ir a nuestro DAO, que es nuestro padre, y vamos a usar el que dice consultar base, que recibe la query, conecto a la base, preparo todo y ejecuto. Una vez que ejecuto, si todo sale bien, dentro del resultado va a estar el resultado en sí. Entonces, ¿qué tengo que llamar? Tengo que llamar a consultar.
Una vez que llamo a consultar base y le paso el script que previamente armé, tengo que hacer lo siguiente. Yo tengo que anticiparme que necesito un molde de usuario, lo empiezo como nulo, porque en las siguientes líneas me voy a encargar de rellenarlo a este usuario. Es más, hacerlo nacer y rellenarlo. Voy a comenzar poniendo un bucle while, y dentro del bucle la condición para dar vueltas será que si resultado logró captar algo, voy a mostrarlo así, next. De esta manera, si la variable resultado, que es parte de mi padre DAO, recordemos que en DAO teníamos una variable resultado, que es del tipo resultSet, que ahí se va a guardar el producto de la consulta. Si en resultado hay algún valor próximo, es decir, next, lo que haré será decir que usuario va a tener que nacer, new usuario. Entonces lo hice nacer al usuario. Después de haberlo hecho nacer, yo digo usuario.set ID, porque me interesa poner el ID en este caso. Usuario.set correo electrónico. Y finalmente usuario.set clave. ¿Qué tenemos que tener en cuenta acá? Que estos setters me van a setear algo al usuario que yo creé en la línea 60. Pero ¿qué le voy a setear? Justamente lo que le tengo que setear son los resultados que voy a extraer de cada columna de resultado, valga la redundancia. Así que, ¿qué digo yo? Digo que el ID que le voy a setear a usuario va a ser producto de resultado.getInt. ¿Qué particularidad tengo cuando hago getInt? Yo digo que voy a sacar un valor numérico del resultado y puntualmente yo puedo decir que es la primera columna. Si recordamos mi base de datos, vamos a verla rápido desde acá, en perros, a ver si me deja, vamos a conectarnos. Entonces lo abro, perros, tablas, usuario, así me deja verlo acá, view data. Bien, como pueden ver acá tengo la tabla de usuarios y primera columna tengo ID, siguiente columna tengo correo electrónico, próxima columna tengo clave. Esto es para que lo vean, pero lo que nos interesa a nosotros es que, vamos a cerrar esto así se vuelve a ver bien, que si yo al usuario le quiero setear el ID, en resultado yo sé que en la primera posición, en este caso se toma desde 1, no desde 0 como veníamos haciendo habitualmente, porque es la columna número 1, no es la columna 0, es la 1. Yo tomo lo de la columna 1 y digo que es un entero y se lo seteo a ID. Ustedes dirán, ¿y qué pasa si no sé la posición? Yo podría acá poner ID y buscaría machear con esta columna. Yo les recomiendo que depende cuál manejen. Yo siempre me he manejado con los números porque conozco la estructura de mis tablas, pero si ustedes quieren ir por el nombre de la columna, pueden poner el nombre de la columna. ¿Qué vamos a hacer cuando tenemos que setear el correo electrónico? Yo digo resultado.getString y lo que está en la posición 2. ¿Qué vamos a hacer para la clave? Resultado. Recordemos que resultado alberga el producto de la consulta. .getString y lo que está en la tercera columna. Una vez ya teniendo armado esto, puedo recién en este momento decir, che, desconectémonos de la base y devolvamos el usuario. Entonces acá quedaría coherente. ¿Qué pasa si yo me desconecto de la base antes de procesar el resultado? Es decir, si yo me desconecto de la base, yo veo si resultado, que es la variable del tipo resultSet, es distinta a null, es decir, que tiene algo adentro, yo digo, mátale todo lo que tiene. .close, así con sentencia y con conexión. Entonces, si yo me desconecto de la base de datos antes de extraer lo que necesito de resultado, claramente no voy a poder. Es por eso que el desconectar base tiene que ir
acá, después de haber procesado todo en el while. Y ustedes se preguntarán, esto es solo para un usuario, o sea, para un dato que yo saco, porque yo sé que si yo pongo un correo electrónico, le voy a pegar a un único objeto, a una única fila. ¿Cómo hago cuando son múltiples filas? Directamente lo copio y se los explico. Vamos a importar. Importamos esto también. Y acá yo tengo uno que se llama listar usuarios. Lanzo una excepción si es que algo sale mal. Armo la query. Recuerden que esto es una query nativa, o sea, propia de MySQL. Armo la query, que no tiene ningún criterio de búsqueda puntual, o sea, no tiene una condición where. Pero sí presten la atención que yo solo quiero dos cosas. Quiero el correo electrónico y la clave. Es decir, correo electrónico en posición 1 y clave en posición 2. Es por eso que lo pongo así. Armo la query, se la mando a consultar base. Por lo tanto, en la variable resultado, que es del tipo resultSet, va a estar el producto de esa consulta si es que encontró algo. Genero un usuario que empieza como nulo. Genero una colección que es un conjunto de objetos que nace como un ArrayList. Y lo que hago es tomar la primera fila de ese resultado y la proceso. Hago nacer un usuario, le seteo correo electrónico, le seteo la clave y ese usuario lo añado a la lista de usuarios. Así hago con todos los resultados que hayan llegado. O sea, si llegó un usuario, se hará solo una vez. Si llegaron 140 usuarios, se hará por 140 usuarios. Entonces, es importante entender el proceso. Si ustedes ven acá, yo digo, cuando quiero sacarle el correo electrónico, digo resultado.getString1. Porque en primera posición de mi columna de datos, solo está correo electrónico en primera posición. Y después clave. Anteriormente nosotros teníamos en primera posición el ID, pero en este caso yo lo obvié mediante la consulta. Esto es lo que le quería mostrar en cuanto a consultas. En los siguientes videos veremos todo esto en acción. ¿Qué hemos podido hacer después de este video? Hemos aprendido a extraer datos, ya sea uno o muchos de la base de datos, desmenuzarlo o desarmarlo, por así decirlo, para volcarlo en un objeto y ese objeto después tenerlo en mi aplicación Java. Esto nos agiliza bastante ya que podemos tomar las cosas de la base de datos y manipularlas como objetos. En el siguiente video vamos a ver nuestra aplicación en acción para ver cómo guardamos cosas y cómo ya funciona en sí.